Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. El último domingo estuvimos hablando que íbamos a tomar como un giro en el tipo de enseñanzas que estábamos compartiendo. Estuvimos hablando que nuestro primer asunto en general que tratamos en esta reunión fue aquellos asuntos del varón y su hogar. Realmente todo giró en torno a esto. Y ahora queremos comenzar una serie de enseñanzas relacionadas con el gobierno y el orden de la casa de Dios. Los hermanos que no pudieron estar el último domingo, yo les recomendaría que escuchen la primera enseñanza, que es una muy buena introducción para el tema. La verdad que muestra principios sobre los cuales nos vamos a basar para seguir en estos asuntos. Amén. Entonces hoy vamos a hablar un poco del orden de la iglesia, pero vamos a basarnos en la plomada de Dios. Entonces vamos a leer Cantar de los Cantares, capítulo 1, verso 7 y verso 8. La amada es una figura en el Antiguo Testamento de la esposa, de la iglesia. Entonces vamos a leer un poco un proceso que vive la amada, un proceso de maduración, porque vamos a hablar de orden, pero cuando tú miras las escrituras, el orden que el Señor habla de la iglesia, o sea, el modelo que el Señor tiene para la iglesia, no es algo de un formato, sino que tiene que ver con la madurez de la misma iglesia. Cuando nosotros hablamos de una iglesia normal o una iglesia bíblica, si bien tú la encuentras claramente en la palabra de Dios, para que la iglesia llegue a la práctica en esos asuntos, es un asunto de madurez, es un asunto de crecimiento espiritual de los mismos miembros de la iglesia, porque la iglesia es un edificio espiritual. En la medida que los miembros crecen, van llegando a una estatura que es lo que Dios dice en su palabra. Pero no es de que yo tengo los principios de una iglesia bíblica, llego a un lugar, predico y ahora vamos a hacer esto. Porque muchas veces esos principios se pueden aplicar y se pueden llevar a cabo según la madurez de los hermanos. Entonces vamos a ver el proceso que nos muestra Cantar de los Cantares, de una mujer inmadura a una mujer que ya tiene algo de experiencia, y cómo eso se ve caracterizado en ella como una mujer que representa orden, que eso es lo que nosotros queremos hablar. Entonces Cantar de los Cantares 1:7 dice, está hablando ella a él. Ella se encuentra en una situación donde ama los besos de la boca del Señor, desea los besos de la boca del Señor, pero no conoce el camino del Señor. Mira lo que dice ella, dice, hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? O sea, ella quiere saber dónde su amado reposa la siesta de mediodía, dónde él descansa, dónde él se encuentra. Dice, pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? O sea, ella comienza a preguntarle al amado dónde él está, porque ella no quiere estar en una situación errante, ella no quiere estar en una situación desviada, ella no quiere estar en una situación alejada de la voluntad de Dios. Y muchas veces la amada, que es una figura de la iglesia, representa ese cristianismo o esa compañía de hermanos que no saben dónde está el Señor, que no saben dónde Él se estea, no saben dónde Él reposa, no saben dónde encontrarle al Señor y andan errantes, andan sin rebaño, andan sin un lugar de reposo. Y el Señor dijo, yo tengo muchas ovejas que no están aquí, que no han llegado al rebaño. Entonces nosotros muchas veces nos encontramos como cristianos que no tenemos ni rumbo, ni sabemos de dónde venimos, ni a dónde vamos, ni cuál es la voluntad del Señor para nosotros como iglesia. Entonces, ese es el comienzo de ella, y muchas veces nosotros comenzamos así, comenzamos en un cristianismo donde conocemos al Señor, pero no sabemos qué es la iglesia, qué es la voluntad del Señor para la iglesia, qué es el diseño del Señor para la iglesia, cuál es el orden de Dios, cuál es el modelo de Dios. La vez pasada hablábamos un poco de eso, no sabemos nada de eso, estamos errantes, pero queremos, porque ella dice, Señor, hazme saber. Y el Señor le dice unas palabras a ella que representan tal vez los primeros aspectos que ella debe conocer para llegar a eso donde se encuentra el Señor. Mira lo que le dice él a ella.
Dice, si tú no lo sabes, porque hubo momentos donde la iglesia sí lo sabía, donde la más siempre lo debía saber. Pero si tú no lo sabes, y aunque le dice, oh hermosa entre las mujeres, o sea, porque de todos modos el hecho de que seamos creyentes para el Señor nos hace preciosos. Pero si no lo sabemos, ¿qué debemos hacer? Ve, sigue las huellas del rebaño. O sea, Señor, ¿dónde te encuentras? ¿Cuál es tu voluntad? Bueno, si tú no lo sabes, yo tengo un rebaño, sigue las huellas. Ese lenguaje se usa bastante en el Nuevo Testamento. Creo que es Pedro, dice que nosotros debemos seguir las huellas del Señor. Porque el Señor, el que cree en Él, debe andar como Él andó. O sea, debe seguir sus pisadas. Pero el Señor dice, no, bueno, si tú no sabes dónde estoy yo tengo un rebaño. Sigue las huellas del rebaño. Entonces, en el comienzo hay desorden, hay ignorancia, hay falta de madurez, hay falta de conocimiento, pero el Señor quiere llevarnos a Él. Y Él ha dejado un rebaño. Y Él ha dejado unas huellas. Eso es lo que vamos a tratar de hablar hoy. Y dice, y apacienta tus cabritas. Porque a veces en los primeros años nosotros como cristianos, aún en nuestro servicio espiritual, no somos ovejas sino somos cabras. Hacemos como queremos, hacemos como nos parece. La vez pasada hablábamos de eso. Hacemos a nuestro parecer y al parecer de los demás, pero no como Dios dice. Pero Dios no nos desecha. Entonces, bueno, si no lo sabes, coge las cabritas y vamos a enseñar y vamos a apacentar las cabritas. Eso es lo que está haciendo el Señor con nosotros. Nosotros somos cabritas, hermano. Cabritas que necesitan aprender a ser ovejas. Cabritas que necesitan aprender a vivir como un rebaño. Cabritas que necesitan aprender a tener orden en su vida espiritual. No solo individual, sino como cuerpo, en un lugar determinado. Apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a seguir las huellas del rebaño y vamos a tratar de apacentarnos a nosotros cerca a las cabañas de los pastores. Ahí estaba ese lenguaje tan precioso. Ese es el comienzo. Pero, ¿qué quiere el Señor con el tiempo? Y eso fue algo que pasó en la mujer. Mira lo que dice ahí en Cantar, de los Cantares 6, verso 4. Al comienzo ella no sabe ni a dónde ir. Al comienzo ella es como una cabra. Al comienzo ella no tiene entendimiento. Al comienzo ella necesita aprender, necesita ponerse a los pies de otros pastores, seguir las huellas de otros, pero ella pasa un proceso de madurez, una serie de experiencias que la llevan a vivir algo, que eso es lo que nosotros queremos comenzar a enfatizar. Orden y gobierno en la casa de Dios. Vamos a tratar puros asuntos de orden, puros asuntos de gobierno, pero nosotros sabemos que el llegar a esa realidad implica experiencias, el llegar a esa realidad implica conocer las huellas del rebaño, implica pastorearnos a nosotros mismos en torno a la palabra. Para eso son estos tiempos. Y mira lo que sucede ahí en Cantar de los Cantares 6:4. Ahora él habla de ella y le dice, hermosa eres tú. Oh, amiga mía. Como Tirsa. Parece que Tirsa era una región o una ciudad antigua muy hermosa. De desear. Era como él habla de ella. Como Jerusalén. O sea, ya él comienza a ver a esta mujer no como una mujer errante, no como una cabra, sino como algo deseado. La Nueva Jerusalén es algo deseado, es algo glorioso. ¿Y qué caracteriza a esta mujer que ha madurado? Mira lo que dice ahí en el pasaje. Imponente. Pero mira esta frase. Como ejércitos en orden. Ya no son cabras. Ahora es un ejército. Y no solo un ejército, sino que marcha en orden. ¿Sí ve el asunto tan interesante? Ella pasó de estar en un proceso de no saber, no entender, ahora a hacer algo imponente. Que marcha, pero ¿cómo marcha? En orden. Y esa es una de las palabras que hoy vamos a tener y que vamos a tener clara en este estudio. Orden. ¿Cuál es el orden de Dios para sus iglesias? ¿Qué es el orden de Dios
para nuestras reuniones? ¿Cuál es el orden de Dios para el manejo de las ofrendas? ¿Cuál es el orden de Dios para el servicio en la casa de Dios? Todos esos asuntos son asuntos que vamos a tratar. Hasta ahora estamos comenzando a hacer una especie de introducción por la palabra, pero esos son todos los asuntos que vamos a llegar a considerar nosotros. ¿Cómo nos vamos a poner a seguir las huellas del rebaño? ¿Cómo nos vamos a pastorear nosotros mismos junto a las cabañas de los pastores? Que eso es el Nuevo Testamento, hermano. ¿Cuáles son las cabañas? Corinto, Éfeso, Tesalónica, ¿no? Eran cabañas de pastores. ¿Cuáles son las huellas? Las huellas de Pablo, las huellas de Pedro, las huellas de Juan. Vamos a seguir al rebaño de Dios para dejar de ser esa manada de cabras a ser un ejército imponente. Amén. Entonces vamos a ir al Nuevo Testamento. Hay otra figura que también nos puede servir en relación a esto. Mateo 9, verso 16. El Señor hablando con los judíos. Le preguntan sobre el ayuno, asuntos de ayuno, y que por qué tus discípulos ayunan, y los discípulos de Juan ayunan, y los judíos ayunan, y tus discípulos no ayunan. Entonces el Señor le responde, Mateo 9, verso 16. Dice, el Señor responde, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino nuevo se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Entonces, ¿qué es esto que está diciendo el Señor? El odre viejo es el judaísmo. Judaísmo que ya no puede contener el nuevo vino del nuevo pacto, de la nueva vida que el Señor nos va a dar. El Señor dice que necesitamos un odre nuevo para que el vino nuevo se pueda conservar. Los odres eran recipientes de cuero que contenían líquidos, fuera vino, fuera leche o agua. Eran de animales, era el cuero de un animal, fuera una cabra o una oveja que se doblaba, ¿sí?, para servir como recipiente, eran vasos antiguos. Pero cuando el odre se hacía viejo, perdía su flexibilidad. Entonces el vino a ser puesto, el vino nuevo, se fermentaba, ¿sí? Entonces al fermentarse el vino nuevo exige, por los gases que él emana, exige que el odre se disuelva, se extienda, ceda. Entonces el odre viejo tiende a romperse porque él no cede. Entonces, ¿por qué estamos usando esta figura? ¿Qué le da orden a la iglesia? ¿Qué hace que la iglesia llegue a algo? Pues la vida que contiene la iglesia, o sea, lo que decíamos ahorita. Es la misma vida de Cristo la que nos va a llevar al orden. Es la misma madurez de Cristo, es el mismo Señor. Pero el mismo Señor, en la medida que el vino va emanando el fermento, el odre tiene que irse acomodando a esa vida. ¿Qué estamos diciendo? En la medida que nosotros vamos creciendo, la iglesia debe irse conformando al modelo y a las medidas del diseño de Dios. ¿Sí lo estamos entendiendo? Es un asunto de orden, pero es un asunto de vida, de madurez, de crecimiento espiritual. Por ejemplo, les doy un ejemplo muy común. La iglesia debería tener ancianos. Pero no es solo eso que debe haber ancianos, sino que para que hayan ancianos debe haber hombres, maridos de una sola mujer. Que sean irreprensibles, que sean eso. ¿Qué da eso? El crecimiento espiritual en una persona. O sea, hay que tener ancianos, pero debe haber un crecimiento en medio nuestro para que eso se lleve. ¿Sí me estoy haciendo entender? No es solo un asunto de entender el modelo, sino que la misma vida nos lleva a crecer y a madurar por las experiencias y por el trabajo del Señor para llegar a esto. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a muchos asuntos, hermano, donde vamos a decir, el modelo es este, esto es lo que dice la palabra, pero nosotros estamos como aquí de lejos, hermano. Y para llegar aquí, que es la meta, que es la voluntad de Dios, debe haber un proceso de madurez en nosotros. Seguramente habrán otros asuntos donde ya el Señor ha venido trabajándonos y será muy fácil llegar a esto. Pero es un asunto de diseño, pero es un asunto también de vida, de madurez. O como dice el pasaje, es un asunto de odres, pero también de vino nuevo.
Entonces, hoy vamos a hablar un poco de una primer figura que nos sirve para ver el orden en la iglesia, en el Nuevo Testamento, en las iglesias. Vamos a ver el aspecto por un pasaje que vamos a llegar, de la plomada de Dios en relación a la obra de Dios. ¿Qué es el asunto de la obra? Vamos a abrir Hechos 13, verso 1. Y ahora yo le voy a pedir algo a usted. Yo le voy a pedir que renuncie a toda su experiencia eclesiástica. Yo le voy a pedir que renuncie a usted un poco a todo lo que ha vivido. Y vamos a comenzar a buscar en las Escrituras, en la sencillez, cómo era que el odre de Dios se gestó. ¿Qué es el odre de Dios? La iglesia. Vamos a ver en las Escrituras cómo la iglesia se formó, cómo creció, cómo se estableció el diseño de Dios. ¿Qué es lo que leíamos en Cantares? Vamos a ver las pisadas del rebaño. Yo sé que a veces nosotros hemos visto un cristianismo en nuestra época, pero muchas veces ese cristianismo en nuestra época no ha caminado las pisadas del rebaño de Dios. O sea, no ha caminado de la misma manera que caminaron las iglesias que fundaron los apóstoles. Entonces, vamos a abandonar la experiencia de nuestra época y vamos a centrarnos en lo escrito, en lo bíblico. Y vamos a conformarnos a ello, porque eso es nuestro deseo, como decíamos la vez pasada. Cuando no hay visión, el pueblo se desenfrena. Entonces no queremos hacer las cosas a nuestro desenfreno, ni al desenfreno de nuestra época, sino queremos hacer las cosas según el diseño escrito en la palabra de Dios. Que eso va a ser como la plomada de Dios. Entonces, la primera figura que uno encuentra de ordenamiento, de establecimiento de gobierno en las iglesias, no surgía de las iglesias mismas. La primera figura que encontramos en la palabra es la figura de la obra. ¿Qué es la obra? Ahorita usted va a leer esas palabras en las Escrituras. La obra era el trabajo que tenían unos hermanos específicos que tenían como misión predicar el evangelio, fundar iglesias y acompañar las iglesias en ese proceso de crecimiento. Después vamos a ver otras figuras, como la que le mencioné ahorita. Después vamos a ver la figura de los ancianos en las iglesias locales. Después vamos a ver las figuras del ejercicio de los diáconos en las iglesias locales. Pero antes de ver eso, tú vas a ver que el trabajo en medio de las iglesias era hecho por hombres que la Biblia llamaba apóstoles, ¿sí? Apóstoles no en el sentido, sí, de que nos dieron el Nuevo Testamento, sino apóstoles en el sentido griego de la palabra. El sentido griego de la palabra era enviados. Nosotros después lo hemos llamado misioneros, ¿sí? ¿Qué eran estos hombres? Hombres que eran ancianos o tenían un trabajo en una iglesia local, pero por la voluntad de Dios, Dios los apartaba y los enviaba a otros lugares a predicar el evangelio. Esa fue la manera, una de las maneras, no todas, pero una de las maneras en que las iglesias comenzaron a surgir en el primer siglo. Otra manera que usted encuentra en el Nuevo Testamento era que los hermanos en un lugar, por lo menos en Jerusalén, fueron perseguidos y a raíz de la persecución salieron. Y donde salieron y llegaron, comenzaron a hablar el evangelio y las personas se convertían y comenzaron a surgir iglesias. Así surgió la iglesia de Antioquía, la que vamos a leer. Pero no era un modelo que establecía orden ni gobierno en la iglesia. Entonces vamos a ver a los apóstoles, las funciones de los apóstoles en la obra, para ver el primer modelo de establecimiento de orden en la iglesia del Señor. Amén. Vamos a comenzar a leerlo y usted va a entender un poco el lenguaje que yo estoy usando. Y esto, yo sé que si usted capta la esencia del mensaje, esto le va a permitir a usted leer el Nuevo Testamento desde otra perspectiva. Porque muchas veces yo me acerco, digamos, a la epístola a los Efesios y solo leo un versículo. Y me memorizo el versículo y aprendo una gran verdad tal vez del versículo. Pero no entiendo por qué se escribió la epístola a los Efesios, quién la escribió, para quién la escribió, cuál era el propósito del que escribía, porque no tengo una visión general del Nuevo Testamento, sino yo lo leo a veces como esas tarjeticas de las ovejitas, palabras para este día. Entonces yo cojo una palabra, el versículo, y el Señor me habló. Pero no entiendo lo que está detrás, no entiendo muchas veces las huellas del rebaño. No entiendo qué estaban haciendo los pastores. Entonces vamos a hacer eso.
Entonces, ¿por qué vamos a hacer eso? Porque nosotros estamos hablando de que queremos que el Señor establezca orden en medio nuestro. Pero como leíamos la vez pasada, no es a mi parecer ni a su parecer. No es al parecer de nosotros de acuerdo, sino es al parecer de lo que Dios dejó escrito. Entonces, vamos a leer Hechos capítulo 13. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Ya comenzamos a ver un principio. La iglesia corresponde al lugar, a la ciudad, a la aldea, al pueblo donde ella vivía. En los tiempos bíblicos no habían dos iglesias en un lugar, había una iglesia en ese lugar. Una iglesia que no tenía nombre, el único nombre que ella recibía era el lugar donde ella vivía. A la iglesia en Corinto, a la iglesia en Éfeso, a la iglesia en Esmirna, el lugar o la ciudad donde ellos vivían. Pero entre la iglesia que había en ellos había sucedido algo, que es algo interesante, pero eso lo ves tú más adelante en otras iglesias. Habían hermanos que habían crecido en obra, o sea, tenían un trabajo, un ministerio, y ellos tenían una reunión independiente de la iglesia. No que ellos fueran aparte de la iglesia, pero era una reunión de los hermanos encargados de la iglesia. Eso tú lo vas a ver más adelante como los ancianos, el presbiterio, ¿sí? ¿Qué eran estos hombres? Los pastores de la iglesia en ese lugar. En el modelo bíblico no encontrabas un solo pastor, sino era un concilio de hombres. Eran varios hombres levantados por el Espíritu Santo para cuidar el rebaño en ese lugar. Porque el modelo de un solo pastor es muy peligroso y no es bíblico. ¿Por qué? Porque hace que puede llegar a que ese hombre se enseñoree de la iglesia. No tenga quien lo regule, no tenga quien lo cuestione. Él decide cuestiones de dinero, él decide cuestiones de práctica, decide cuestiones de doctrina. Y cuando eso recae en solo un hombre es muy fácil deslizarse. Entonces en esta iglesia había habido un crecimiento no solo de hermanos, sino el gobierno de la iglesia había crecido. ¿Por qué esto nos sirve de preámbulo a lo que vamos a decir? Porque muchas cosas que Pablo va a hacer a través de toda Asia y de Europa, él las hace basados en la experiencia que tiene en Antioquía. Y eso es bueno entenderlo. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos movimientos, aún movimientos misioneros que trabajan desvinculados de las iglesias locales. Entonces muchos de los misioneros que van a predicar no tienen ni la experiencia en la doctrina, ni la experiencia en la práctica, ni la madurez, porque todo eso se adquiere ¿dónde? En la iglesia local donde nosotros vivimos. Pero hoy tenemos movimientos desvinculados de la iglesia. Los primeros misioneros, los primeros obreros salían después de tener un trabajo local. Porque en el trabajo local se aprende doctrina, se aprende carácter, se aprende a amar, se aprende a someterse, se aprende una serie de cosas que no se aprenden cuando uno está fuera del ambiente de la iglesia local. Amén. Entonces Pablo va a decir, cuando profeticen 2 o 3 a la iglesia de Corinto, hágalo en orden. ¿Dónde aprendió eso Pablo? En Antioquía. ¿Qué es la iglesia local? La iglesia local es una escuela de formación, es una escuela de carácter, es una escuela de muchas cosas. Entonces Pablo aprendió muchas cosas en Antioquía. Antioquía fue la escuela para Pablo. Entonces están ellos en Antioquía, hay ya un gobierno en Antioquía, hay una normalidad en Antioquía, hay un trabajo en Antioquía. Y eso nos va a servir para hablar un poco de orden en medio de las iglesias. ¿Por qué? Porque siempre que pasa que surgen nuevas iglesias, por ejemplo, cuando Pablo predicaba surgían nuevas iglesias, cuando Felipe bajó a Samaria surgieron iglesias, sucedía un fenómeno por las escrituras. Los nuevos convertidos de alguna manera eran pastoreados primeramente por aquellos obreros que salían de las iglesias más antiguas. Usted lo ve en Jerusalén. Se convirtieron los de Samaria y enviaron a Pedro y a Juan para que orasen por los nuevos convertidos. Así vamos a ver que Antioquía se vuelve un centro de la obra. ¿Qué es un centro de la obra? Es una iglesia madura, es una iglesia antigua de la cual salen obreros a predicar el evangelio. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque así fue que comenzó la iglesia.
La iglesia comenzó en un lugar, la iglesia se formó en ese lugar, en este caso fue Antioquía, y la iglesia maduró, floreció, había un gobierno, había una normalidad en la iglesia de Antioquía, y de allí salen obreros a predicar el evangelio. Ese es el modelo que uno encuentra en las Escrituras. ¿Por qué lo estamos leyendo? Porque estamos siguiendo las huellas del rebaño. Nosotros sí queremos que la obra del Señor avance en muchos lugares, pero nosotros somos conscientes que para que la obra del Señor avance en muchos lugares, primero debe avanzar en nosotros. Porque ¿qué vamos a llevar a otros si aún entre nosotros muchas veces no hay normalidad, no hay madurez, no hay un gobierno, no hay un funcionamiento bíblico normal? No hay roles claros del hombre, no hay roles claros del varón, no hay diácono, no hay anciano funcionando de una manera normal. Hay muchas cosas que necesitan ordenarse en nosotros para que se pueda avanzar. Eso es un principio que uno encuentra en la palabra. Amén. Y dice, pero entonces vamos a ver el ejercicio de la obra. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. El Espíritu resalta el ministerio que ellos ejercían. Algunos entre estos eran profetas y otros eran maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. 5 hermanos que ya tenían cierto ministerio en la iglesia en Antioquía, que tenían seguramente cierta autoridad por la obra que ejercían. Y ellos están reunidos en una reunión de ancianos, de presbiterio, que tú más adelante vas a encontrar ese tipo de reuniones. Hay iglesias normales, hay reuniones normales donde están todos los miembros de la iglesia. Tú las encuentras, donde Pablo dice, cuando reunir, ¿qué traes? Cada uno trae salmo, cada uno trae... Hay unas reuniones donde tú tienes libertad para orar, libertad para traer lo que el Señor te ha dado, para cantar, para orar. Son reuniones de la iglesia en general. Pero había otro tipo de reuniones. Por ejemplo, cuando había problemas de doctrina, como Hechos 15 en Jerusalén, no estaba toda la iglesia. ¿Quiénes estaban? Los ancianos, los apóstoles y los hermanos del problema. O sea, hay reuniones donde estamos todas, pero las reuniones donde hay problemas, discusiones de doctrina, no debería estar toda la iglesia. Deberían quienes estar, los hermanos que presiden. O sea, tú vas a notar ese tipo de... Hay reuniones de enseñanza de la palabra. No hablan todos, no opinan todos, sino aquellos hermanos que tienen ministerio de la palabra ejercen un ministerio de la palabra. Hay reuniones de oración. Sí, tú vas a encontrar una serie de reuniones, no todas son iguales. Y también tal vez vamos a hablar de eso. Ya lo hemos hablado en algunas ocasiones. Pero, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque todo esto hace parte de las cosas que el Señor necesita establecer en nuestro corazón para volvernos a la normalidad. Amén. Entonces sigamos leyendo, dice. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo les habló a los que estaban allí. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Por eso nosotros usamos el término la obra. ¿Qué es la obra? Ahorita lo vas a ver tú de Hechos en adelante. La obra es el trabajo extralocal del ministerio. ¿Qué es eso? Hermanos que eran pastores ancianos en una iglesia local eran llamados a salir del lugar de donde vivían a hacer un trabajo misionero. ¿Qué era ese trabajo misionero? Predicar el evangelio, reunir a aquellos que creían ese evangelio, acompañarlos por ciertas épocas y establecer orden en esos lugares donde se convertían los hermanos. ¿Por qué lo estamos diciendo? Porque el modelo bíblico que establece el orden de las iglesias, no solo del tiempo primitivo, sino de las iglesias a través de toda la historia y en todos los lugares, los que establecen el orden bíblico, el orden de Dios, fueron estos obreros o apóstoles que nos dejaron escrito el Nuevo Testamento. Entonces usted va a leer primero a los Corintios. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Pero les decía, quiero que nosotros leamos el Nuevo Testamento desde esta perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva? Dios estaba levantando iglesias y estaba ordenando esas iglesias.
Y para ordenar estas iglesias levantó unos obreros o unos apóstoles que fueron apartados con la intención de poner orden a la obra de Dios. Convertir aquella iglesia que era como una manada de cabras en un ejército imponente, enorme. ¿Sí lo está entendiendo? Entonces vamos a ver un poco las funciones que el Señor le dio a estos hombres, pero terminemos el pasaje. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Primera de los Corintios 2, verso 1. Vamos a ver por lo menos el ejemplo de Pablo en esta obra que el Señor lo había llamado a ejercer. Ahí en Primera de los Corintios 2, verso 1. Pablo una vez llegó a Corinto, y usted se da cuenta por Hechos, tal vez ahorita lo leemos, en Hechos 18 se muestra. ¿Qué hizo Pablo en Corinto? ¿Cuál es la función de los apóstoles? Primeramente, predicar el Evangelio. Dice Pablo ahí en Hechos 2, Corintios 2, verso 1, 2 Corintios, verso 1. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, ese fui a vosotros no era algo de Pablo. No es simplemente algo voluntario de querer ir a predicar la palabra, porque eso es el Señor y el mismo Pablo dice esto. Romanos 10 y 11. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Es una gran pregunta. No van a haber iglesias si no hay predicación del Evangelio. Pero no, Pablo no dice así. No queda ahí. Dice: pero ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Es otra palabra importante. Para que un hermano de una iglesia local que tiene un trabajo, una madurez, salga, debe haber un llamamiento especial del Señor a esa función. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Para poder ir hay que ser enviado. Hay de haber una obra del Espíritu. Debe haber un trabajo del Espíritu en esa persona para encomendarlo a una labor extra local. Pablo no fue porque quiso ir, sino porque era un llamado del Señor para él, enviarlo. Entonces sí, yo puedo presentarme delante del altar y decirle: Señor, yo quiero que tú me uses. Pero muchas veces voy a encontrar que el Señor me dice: yo quiero también usarte, pero vas a tener que madurar, vas a tener que aprender, tienes que someterte a los hermanos, tienes que crecer en la iglesia, debe haber un buen testimonio tuyo, debes discipularte, una serie de cosas que deben haber en nuestras iglesias locales. Entonces, la iglesia local, hermano, es la preparación para lo que el Señor quiere. El Señor nos ayude a crecer, a madurar. Y de pronto el Señor, porque un hermano me decía: hermano, ¿cómo el Señor trae normalidad a su obra o a otras iglesias? Muchas veces comienza con el trabajo mismo en Antioquía. Entonces el Señor va perfeccionando, va trabajando en nosotros para llevarnos a un trabajo extra local. Y dice, ahí en 1 Corintios 2:1, entonces Pablo no iba porque él quería ir, sino porque él había sido llamado a este ministerio. Nosotros tenemos el caso en las escrituras de Marcos. ¿Usted conoce el de Marcos? Marcos acompañó a Pablo y a Bernabé en el primer viaje y a mitad del camino se devolvió. ¿Por qué? Porque no estaba preparado. Marcos es la figura como del joven que quiere servir al Señor, pone las manos en el arado, pero mira atrás. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un cristianismo que promueve el servicio sin madurez espiritual. Entonces, cuando yo involucro a una persona a un servicio, no solo local muchas veces, sino muchas veces un servicio extra local, sin que la persona tenga la madurez necesaria, la preparación necesaria, el conocimiento necesario, pues yo me puedo encontrar que esa persona se va a quemar de pronto en el camino. Entonces el Señor nos ayude, hermanos. El Señor nos ayude porque nuestra intención no es prohibir ni cohibir a los hermanos de servirle. Al contrario, ¿qué más quisiéramos que el Señor? Nosotros oramos, como dice la palabra: Señor, envía obreros porque la mies es mucha. Pero sabemos claramente que el Señor tiene que trabajar primero en el obrero y en la vida de la persona para que él pueda ejercer un trabajo primeramente local.
y después extralocal, si el Señor lo quiere, porque no siempre se llega a eso, no todos son llamados a eso. Entre 5 hermanos que son ancianos en una localidad, solo llamó a 2. No todos somos llamados para eso, ¿sí? Entonces yo debo encontrar mi lugar en la iglesia. Solo que estamos comenzando a ver las huellas del rebaño del Señor. Y dice, entonces vamos a ver primero el ejemplo de Pablo predicando el evangelio en Corinto, dice. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, ¿qué es lo primero que hace un hombre que sale a viajar? Debería ser predicar el evangelio, porque el evangelio produce nuevos convertidos y esos nuevos convertidos van a ser la iglesia en ese lugar. Miremoslo ahí en Hechos, lo que sucedió con los corintios que escucharon el evangelio. Hechos 18, verso 1. Aquí Pablo nos muestra lo que hicieron estos hermanos al convertirse, lo que hizo ellos con esto, que es el trabajo de la obra. El trabajo de la obra es salir a predicar el evangelio y aquellos que reciben el evangelio juntarlos. ¿Para qué? Para que en ese lugar comiencen a reunirse y que haya un testimonio de Dios o una iglesia local. Vamos a ver Hechos 18. En el verso 1 se nos dice que después de estas cosas, porque ellos hacían muchas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, que es la iglesia donde estábamos leyendo. ¿Y qué dice que Pablo que se propuso cuando llegó a Corinto? No saber ninguna otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. Porque ¿de qué serviría si Pablo les hablara de escatología? ¿De qué les serviría si Pablo les hablara de tantas cosas, pero no son personas salvas? ¿Sí? A veces nosotros debemos aprender eso. Lo primero que las personas necesitan escuchar es el evangelio. Hechos 18:4. Entonces ahora mira lo que pasaba. Dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. El primer campo misionero de Pablo eran los judíos, las sinagogas. En nuestros días hay varios campos misioneros, hermano. Y mira esa frase, discutía. Él predicaba y en medio de su predicación había una discusión en torno al evangelio. Entonces dice que muchos de ellos se opusieron, dice, pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Imagínate el asunto, predicaban en la sinagoga y ya un punto donde los judíos no lo recibieron. Entonces salió, pero salió con los que habían creído. Y ese es el significado de la palabra iglesia. La palabra en el griego es eclesía, que viene de que es salir, y eclesía, que es congregación. La congregación de los que han salido. ¿De dónde salieron ellos acá? De los judíos. Del judaísmo, se convirtieron a Cristo y salieron. ¿Y salieron a dónde? Salieron a una casa. Esas son las huellas del rebaño, ¿no? Cuando nosotros llegamos a un lugar o cuando los hermanos llegan a un lugar y comienzan a predicar el evangelio, las personas que se convierten, ¿qué deben hacer? Si hay alguno entre ellos que abre su casa, comenzar a juntarse en una casa y comenzarles a compartir y a predicar el evangelio más profundamente. Así crecía la iglesia primitiva, mucho más sencillo que en nuestros días. En nuestros días necesitamos un templo, necesitamos una batería y una personería judía. En estos tiempos solo había el evangelio, oyentes y alguien que lo predicara con pureza. Eso levantaba. Así surgió la iglesia, los corintios, a la cual Pablo le escribe la primera y la segunda carta. Y dice,
Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor. Mira, tremendo, ¿no? Los judíos no quisieron recibirlo, pero el principal entre ellos lo recibió. Y dice, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Mira, es el comienzo de una iglesia local. Esa es la obra del ministerio. Hombres, obreros o apóstoles enviados por Dios llegando a un lugar, predicando el evangelio, en este caso en un ambiente religioso. En Atenas no fue en un ambiente religioso, sino fue en un ambiente secular, pero predicando el evangelio y juntando a aquellos que creían. A veces Pablo llegaba y predicaba y solo podía predicar y se convertían y venía la persecución y él tenía que salir. Eso pasó en muchos lugares, pero aún así los que creían seguían perseverando juntos. Pero en Corinto pasó algo especial, que es también un trabajo de los obreros o de aquellos hermanos que el Señor envía. No solo ellos predicaron, sino el Señor permitió que los acompañara por un tiempo hasta que la iglesia fue fundamentada en la palabra. Entonces a veces los hermanos van, visitan, pero a veces soberanamente Dios escoge ciertos tiempos para que ciertas iglesias sean fundamentadas. Mira el pasaje como sigue diciendo. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. A veces el Señor le decía a Pablo, Pablo, en Jerusalén no te van a escuchar. No te van a escuchar, ¿sí? Pero hay lugares donde el Señor le decía, Pablo, habla, no calles. Es un trabajo de los obreros, hablar, predicar. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Y qué hizo Pablo? Dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Entonces ya comienza a mostrarnos estos pasajes, porque usted lo va a ver en todo el libro de Hechos, las funciones de los obreros o de los apóstoles. Ellos iban, predicaban el evangelio y acompañaban a las iglesias o a la iglesia en cierto lugar por un tiempo fundamentándolo. Otro pasaje, Hechos 15, verso 36. No solo predicaban el evangelio, no solo las personas se convertían, no solo las acompañaban por un tiempo, sino que ellos siempre volvían al lugar de donde salían. Salían de Antioquía, volvían a Antioquía. Salían de Antioquía, volvían a Antioquía. Eran los viajes de misioneros de Dios. Salían de un lugar, pero volvían a ese lugar. ¿Por qué? Porque estos, aunque eran obreros, estaban sometidos a la iglesia donde salían. A tal punto que cuando ellos llegaban de sus viajes, dice que Pablo reunía a la iglesia y daba cuentas de las cosas que el Señor estaba haciendo con él. O cuando Pablo llegaba a Jerusalén, los hermanos en Jerusalén le preguntaban que por qué había ido a Cornelio. ¿Qué es eso? Los obreros o los hermanos que viajan se someten a la iglesia de donde salen. Dan cuenta de su trabajo, dan cuenta de sus viajes. Porque no son agentes libres. Somos un cuerpo. Y funcionamos de una manera, debemos funcionar de una manera normal. Por eso usted tal vez se va a encontrar en alguna de nuestras reuniones que algunos de los hermanos que viajan llegan a contar de su viaje las obras que el Señor está hecho. Porque es una manera de dar cuentas en el trabajo que el Señor se está haciendo en el Señor. Entonces, pero constantemente ellos tenían la carga no solo de predicar, de cuidar, sino de visitar las iglesias. Hechos 15, 36 dice, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Míralo esto. Esas iglesias no dependían de ellos, ¿dependían de quién? Del Señor mismo. Dice Pablo, Apolo regó, Cefas no sé qué, pero el crecimiento lo da Dios. Dios es el que cuida la iglesia, Dios es el que levanta la iglesia, pero el Señor permitió que estos hombres ejercieran una función de obreros. Y otra de las funciones que tenían como obreros era visitar las iglesias para ver cómo ellas estaban, ¿sí? Cómo estaban los hermanos.
Otro aspecto, ya después de que había una iglesia en un lugar donde se había evangelizado, se habían convertido, donde se les había acompañado, donde se les había visitado, con el tiempo ellos comenzaron a darse cuenta que el vino nuevo comenzó a fermentarse y que el odre comenzó a expandirse. Entonces usted se encuentra en unas cartas que Pablo le dice a la iglesia de Dios, a los santos en Corinto. No más. Pero usted llega a otras cartas, creo que Filipenses dice así: a la iglesia en Filipos con los ancianos y obispos. ¿Qué era? El fermento del vino había hecho que el odre ya no solo fuera una iglesia local, sino que habían hermanos que habían madurado y ya se veía la necesidad de nombrar ancianos y diáconos en el lugar. Vamos a leerlo. Por ejemplo, Tito, capítulo 1, verso 5, muestra ese fenómeno en Creta. Las iglesias en las ciudades ya estaban creciendo y era necesario que se reconociera el gobierno en esa ciudad. Eso también es parte del trabajo de la obra. No solo los hermanos que salen a predicar, no solo fundar iglesias en el sentido de reunir a los que creen, acompañarlas, sino con el tiempo debe haber un nombramiento de aquellos que ya trabajan y que presiden y que tienen un testimonio en medio de los hermanos. Y esta carta no es como las anteriores, las otras son el equipo o Pablo el obrero escribiéndole a una iglesia local, sino aquí es una carta diferente. A estas cartas se les llaman pastorales, pero en realidad no son cartas pastorales porque tú vas a ver que ni Tito ni Timoteo eran pastores. Tito y Timoteo eran compañeros de la obra de Pablo. O sea, eran hermanos que viajaban con Pablo en sus viajes misioneros. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Había lugares a donde Pablo no podía ir y como Pablo no podía ir, enviaba a Timoteo y a Tito. Pero cuando él los enviaba, les escribía recomendaciones o mandamientos para que ellos pudieran ejercer cierta autoridad en las iglesias y cumplir funciones de obreros. Pero como eran más nuevos, ellos tenían que aprender del obrero o del apóstol que era más antiguo. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Entonces, la carta como primera Timoteo, segunda Timoteo, Tito, son cartas de compañeros de obra del obrero, del apóstol mayor, al obrero más joven, enseñándole algunas cosas que él tiene que hacer en medio de las iglesias. En este caso, ¿qué vamos a ver? Lo que decíamos ahorita, el establecimiento del gobierno de las iglesias de Creta. Dice, Tito 1, verso 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. O sea que cuando la iglesia comienza a crecer, comienza a tener vacíos. ¿Sí? Comienza a tener cosas que son deficientes. O comienza a veces a tener excesos. ¿Sí? Porque a veces o nos quedamos cortos o nos pasamos. A veces pasa el cristiano. No queremos dones, o a veces usamos los dones pero desmedidamente. O nos quedamos cortos o nos volvemos deficientes. Entonces, los obreros tenían la función de regular las iglesias, de corregir las iglesias. ¿Y por qué queríamos llegar acá? Porque estamos usando una palabra que dijimos al comienzo, de poner orden en las iglesias. Entonces tú te vas a dar cuenta, por lo que vamos a leer ahorita, que la plomada de Dios que ponía orden en la edificación de las iglesias era la obra y los obreros. ¿Sí lo está entendiendo? Estos hermanos fueron enviados por el Señor para ordenar y corregir lo deficiente en las iglesias. Entonces nosotros estamos comenzando una serie de estudios que van a tratar sobre las cosas que están desordenadas en las iglesias. Pero ¿sobre cuál base nos vamos a mover? Sobre las huellas del rebaño. O sea, ¿cuáles son las huellas del rebaño? Las cosas que Pablo ponía en orden en Corinto nos van a servir a nosotros para poner orden en medio de nuestra vida de iglesia. ¿Sí lo está entendiendo? Vamos a ponernos al lado de los rebaños de los pastores para aprender. Entonces mira lo que le dice Pablo a Tito. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente
y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mande. Entonces, los obreros, como venimos diciendo, no solo predicaban el evangelio, no solo reunían a los hermanos, no solo los acompañaban, no solo de vez en cuando los visitaban, sino cuando la iglesia comenzaba a crecer, corregían cosas y establecían también el gobierno de las iglesias locales. ¿Cómo? Nombrando los ancianos. Porque no es que estamos juntos acá y entonces comienzo yo a decirle, oiga hermano, usted tiene cara de pastor, de anciano, tiene como... Porque a veces es así. O alguno llega y dice, hermanos, yo anoche el Espíritu Santo me visitó. Y el Señor me dijo que yo soy esto y que yo soy esto. Porque yo no me puedo poner a mí mismo. Ni usted me puede poner a mí mismo. Sino que Dios establece su gobierno de cierta manera. Y nosotros debemos respetar la manera como Dios lo establece. Amén. Porque eso es lo que estamos aprendiendo. Eso nos libra de muchas cosas. Y dice, ¿qué más también hacían estos obreros? Mira lo que dice 1 Timoteo 1, verso 3. Pablo hablándole a otro de sus compañeros, ya no Tito, sino a su compañero Timoteo. ¿Qué le decía a Timoteo? Timoteo 1, verso 3. 1 Timoteo 1, verso 3. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. ¿Para qué? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces, ellos predicaban el evangelio, reunían a los hermanos, acompañaban a los hermanos en la medida que el Señor lo permitía, nombraban ancianos, pero también cuando habían problemas de doctrina, ellos estaban en la función de corregir a los hermanos para que no enseñaran cosas diferentes, porque eso es muy común. Digamos, está una iglesia en un lugar y los hermanos muy queridos comienzan a escuchar un predicador en internet, un judaizante, y se cautivan por ese mensaje y llegan a la localidad y comienzan a enseñar cosas así que... Y los hermanos todos son nuevos. Entonces, ¿qué hacían en esos tiempos? Llamaban a Pablo, ¿sí? Hermanos, ¿qué está sucediendo? Entonces Pablo llegaba a la iglesia y ponía orden. ¿Cuál era la orden que ponía Pablo? Hermanos, no enseñen otro evangelio, no enseñen cosas diferentes, no. Ese era el trabajo de Pablo. Hasta el momento que estamos, lo que hemos dicho, usted ya puede leer el Nuevo Testamento de otra manera, hermano. ¿Qué era primera a los Corintios? ¿Qué era segunda a los Corintios? ¿Qué era Filipenses, Efesios, Tesalonicenses? Era el trabajo de estos obreros, de estos apóstoles, ordenando la iglesia del Señor. Entonces usted va a leer primero Tesalonicenses o Corintios y usted nota que Pablo tiene la carga del Espíritu de poner orden, de corregir lo deficiente, de establecer doctrina en las iglesias que él había visitado. Y el Señor soberanamente dejó eso escrito hasta el día de hoy, porque no solo era para ellos, sino también para nuestros días. Ellos también muchas veces respondían preguntas. 1 Corintios 7:1 dice. Porque muchas veces los creyentes nuevos tienen preguntas. ¿Y saben qué es lo más común? Muchas veces entre las mismas iglesias, como son nuevas, no hay respuestas. No hay respuestas. Como decía la amada en Cantar de los Cantares, Señor, ¿dónde apacientas? No sabía. Entonces le dice, si tú no sabes, ve y sigue las huellas de los rebaños. O sea, habían hermanos antiguos, habían iglesias antiguas donde habían obreros que habían trabajado, a los cuales se les podía preguntar. Entonces, tal vez nosotros, en este lugar, un ejemplo, tenemos dudas sobre un asunto y no tenemos respuestas. Entonces, ¿qué debería hacer según el modelo bíblico? Aquellos hermanos que fundaron, que predicaron, que nos reunieron y consultarles. Aquellos obreros antiguos o apóstoles. No apóstoles en el sentido de los 12 o que van a traer una nueva revelación, sino aquellos que el Señor envió y fundaron iglesias, predicaron en medio nuestro. Que son los mismos llamados a establecer ancianos y todo lo que hemos venido hablando. Y dice, 1 Corintios 7, verso 1, dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar. O sea, estos visitaban y también respondían, ¿qué?
preguntas. Cuando las iglesias tenían preguntas, acudían a ellos y ellos respondían. No solo también trataban cuestiones de preguntas, sino trataban cuestiones de problemas entre las iglesias. Porque hay veces los problemas no se pueden solucionar solo localmente. Se necesita la compañía de los que nos han precedido. 1 Corintios 1:11 también nos muestra eso. 1 Corintios 1:11 dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos. Pablo tiene un espíritu bien, así como en Cantar de los Cantares. Ella no sabe ni nada, pero le dice, oh, amada mía. Porque a veces saben que, hermanos, yo he escuchado hermanos que tienen problemas con otros y ya le llaman a los otros sinagoga de Satanás. ¿Sí? Se pelean estos dos y ya dicen que los otros están poniendo una mesa de demonios. Porque ese es el espíritu a veces del celo, de la envidia. Pero no, somos hermanos, aunque a veces hay problemas. Pero Pablo les llama hermanos. Debemos tratarnos de otra manera, ¿no? Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. O sea, habían problemas, llegó Pablo. Entonces, ¿Pablo qué va a hacer con la iglesia en Corintio? Regular y poner orden en medio de los problemas que ellos tenían. Entonces, ¿por qué hemos leído todos estos pasajes y estamos hablando de esto? Porque como les decía al comienzo, Dios usó un instrumento, una plomada, para poner orden a las iglesias en el tiempo primitivo. Y esa plomada nos va a servir a nosotros para que la casa que el Señor nos ha llamado a sobreedificar, no se edifique torcida, sino que tenga un orden, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Seguir las huellas de Pablo, escuchar las instrucciones de Pablo, porque uno nota a Pablo, a Pedro, a Santiago, que el Señor les puso la plomada en la mano. Vamos a ver una visión en el Antiguo Testamento que habla de eso. Zacarías 4, verso 8. Zacarías 4, verso 8. Este es tiempo de reedificación. ¿Qué es eso? Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. Usted encuentra libros como Daniel que hablan de eso. Pero el Señor los llamó a regresar del cautiverio. Entonces, regresando del cautiverio, ellos son llamados a reconstruir el templo. ¿Sí? ¿Conoce la historia? Algo así pasa en la iglesia. La iglesia entró en un cautiverio espiritual. Babilonia, que es un misterio religioso, ha cautivado a la iglesia. Hay un desorden, hay un ambiente religioso, pero que es contrario a Dios mismo. Entonces el Señor llama a sus hijos ¿a qué? A salir de Babilonia y volver a la tierra de Israel. Muchas veces el Señor está llamando a su iglesia a salir de sistemas falsos de religión, a volver a lo normal. Entonces eso se llama reedificar, porque ya hubo una edificación, pero que en el tiempo se perdió. Entonces hay que volver a reedificar lo que se perdió. Así ha pasado con la iglesia. Usted mira el modelo bíblico y se perdió en nuestros tiempos. Pero el Señor nos está llamando a salir de esos sistemas babilónicos y reedificar conforme al modelo bíblico, ¿sí? Entonces el Señor va a usar a Zorobabel. Zorobabel era el gobernador. ¿Y qué hace un gobernador? Gobierna. Entonces, y el gobierno es para representar a Dios. A veces, de eso hablábamos la vez pasada. Entonces, ¿qué nos va a mostrar Zorobabel como gobernador? Que Dios pone en la mano de Zorobabel la plomada. ¿Para qué? Para que la edificación que ellos vayan a hacer sea recta. ¿Dónde está la plomada? La estamos leyendo. Está en las manos de Pablo, está en la mano de Timoteo, está en la mano de Tito, está en la mano de Pedro. Pero quiero que leamos este pasaje porque nos sirve de figura para esto. Dice 4:8, Zacarías 4:8. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, la mano de Zorobabel echará el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Acuérdese que Pablo también va a hablar como un perito arquitecto, que él pone el fundamento. ¿Sí? Y dice, y sus manos la acabarán. Y conocerás que de Jehová de los ejércitos me envió a vosotros.
porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Porque a veces nosotros cuando vemos pequeñas cosas, lo menospreciamos. Por ejemplo, si usted llegara a Éfeso ahorita, usted se imaginaría una congregación de 400 hermanos, así grande. Pero dice que Pablo cuando llegó a Éfeso se encontró con 12 discípulos. Y eran 12 discípulos a los que le escribe la epístola a los Efesios. Y usted dice, ¿12? Porque a veces somos pocos. Y usted menosprecia eso. Pero eso es la edificación de Dios. Y Cristo murió por esos 12. Y tienen el Espíritu Santo. ¿Sí? A veces menospreciamos los pequeñeces. La iglesia, ¿cómo creció? Creció pequeña. Bueno, Jerusalén fue un caso excepcional. Pero en la generalidad las primeras iglesias no eran iglesias grandes, hermano. Eran iglesias que surgían en casas. De una manera muy sencilla. ¿Y qué pasó? Y dice, se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los ojos, estos 7 son los ojos de Jehová que recorren la tierra. ¿Usted sabe qué es una plomada? Es una cuerdita que se amarra, antiguamente a un metal. Generalmente era plomo por lo pesado. Y esa que la usaban, el que sabe de construcción sabe que la usa para que la pone y por el peso él le muestra cuando la cosa está recta o cuando no está torcida. Era un instrumento que usaban los edificadores, los carpinteros, los constructores de la época. Entonces, ¿qué estamos leyendo? Que Pablo tenía la plomada, hermano. Entonces Pablo nos ponía la plomada y nos muestra cuando la iglesia estaba torcida y cuando la iglesia no estaba torcida. Porque Dios no quiere que edifiquemos una casa torcida. Yo me acuerdo cuando con mi esposa alguien había construido el apartamento en obra gris. Hermano, y usted miraba la pared así de lado y la pared era así. Cuando fueron a poner el baldosín no lo podían poner completo porque el callejón era así. La persona que había construido no sabía construir. Construyó todo torcido. Y a veces usted mira la iglesia del Señor y es así, hermano. Toda torcida. El hombre no está cumpliendo el lugar del hombre, pero la mujer está en el lugar del hombre. ¿Qué es eso? Algo torcido. ¿Por qué? Porque no hay plomada. Si hubiera plomada, no se harían las cosas de esa manera. Entonces, estamos viendo qué usó el Señor para poner la plomada en su iglesia. El Señor usó el ministerio de los apóstoles para darnos la medida derecha de lo que debe ser la iglesia. Y sobre esa base vamos a comenzar una serie de estudios. Estudios que nos van a tratar muchos asuntos que la Biblia corrige. Podríamos decir que todos los problemas que surgen en la iglesia ya están corregidos por la palabra del Señor. Entonces vamos a irnos terminando, leyendo unos pasajes. 1 Corintios 3, verso 9. Vamos acabando. 1 Corintios 3, verso 9. El Señor decía, miren que yo voy a poner la pesa o la plomada en las manos de Zorobabel. Y ustedes van a ver que él comenzó la casa y la va a terminar. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Viendo el ejemplo de la obra en el ministerio de Pablo, como aquel que el Señor le da una plomada. Y no solo a Pablo, a los escritores del Nuevo Testamento. Y Pablo mismo dice esto. Mira cómo lo dice ahí en 1 Corintios 3, verso 9. ¿Por qué? Porque cuando tratemos los asuntos de iglesia y de orden en medio de nosotros, pues no vamos a ir a otros personajes, aunque se podría. Vamos a tratar de ir a la historia bíblica, ¿sí? Porque a veces dicen, no, pero bueno, la confesión de Westminster o el tratado de la Reforma o la confesión de las asambleas de Dios. No, nosotros hemos visto que la plomada, ¿quién la tenía? Pablo, Pedro, los escritores del Nuevo Testamento. Y sobre esa plomada vamos a pedirle al Señor que nos ayude para edificar todo en orden. Dice 1 Corintios 3, verso 9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios
edificio de Dios. O sea, Pablo nos compara con una labranza y con un edificio. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, y eso hay que verlo, hermano, como perito arquitecto puse el fundamento. O sea que esto es como la visión de Zacarías, ¿no? Esto es como Zorobabel con la plomada. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué es un perito arquitecto? Un perito es un especialista, hermano. Dios por su gracia hizo a Pablo un especialista en la edificación de las iglesias conforme al modelo bíblico. Si hay alguien a quien podemos acudir y aprenderle sobre el orden de las iglesias, ¿a quién es? A Pablo. Porque el Señor le dio la plomada y el Señor le estaba diciendo eso a Israel. Miren que yo puse en Zorobabel la plomada. La plomada no la tengo yo, hermano. La plomada no la tiene ningún hermano en medio nuestro. La plomada la tiene Pablo, la tiene Tito, la tiene Timoteo, la tiene Pedro. Y a eso debemos conformarnos. El Señor hizo a Pablo un especialista, un perito arquitecto. Precioso, ¿no? Es que de Pablo podemos aprender todos los principios y toda la manera como nosotros debemos tratar todos los asuntos. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica. Eso no quiere decir que cada uno lo pueda hacer como quiera, sino que usted tiene la oportunidad de hacerlo de cierta manera o hacerlo de otra manera. ¿Cuál sería la mejor manera? Que sigamos la huella de él, ¿verdad? Que lo hagamos conforme lo hicieron estos hombres, que nos conformemos a lo que ellos hicieron. Esto que Pablo enseña, ese fundamento, es algo, hermano, la Biblia nos habla que no era solo para Corintios, sino era para todas las iglesias. Léalo, Corintios 7, verso 17. Primera de Corintios, ahí más adelante, en el 7, verso 17. Estos pasajes creo que los leímos la vez pasada. Dice, pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Y aquí Pablo tiene la plomada. Esto ordeno en todas las iglesias. Porque tú comienzas a ver, por ejemplo, vamos a comenzar a hablar del velo en la mujer. No, hermano, eso era para la época de Pablo, en Corintios, eso era algo cultural. Vamos a hablar de, bueno, tantas cosas. No, hermano, eso era algo cultural. No, hermano. Eso que Pablo enseñó en Corinto lo enseñaba para todas las iglesias. Son principios de orden divino para la casa de Dios en todo lugar y en todo tiempo. Lo mismo en 1 Corintios 16, verso 1. Porque digamos, en este pasaje vamos a encontrar un asunto muy actual. Las ofrendas. Hermanos, el Señor me dio una visión para este año. Este año va a ser el de tal, entonces vamos a recoger las ofrendas así, vamos a hacer así. Pero Pablo dice que el principio de cómo se deben recoger las ofrendas era el mismo para todas las iglesias. Yo no sé si usted prefiere seguir una visión o un sueño que el Señor le da a una persona o conformarnos a lo que dice la palabra. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Entonces hay una manera ordenada. ¿Sí lo ven? De la manera que ordena. O sea, una manera en la que el Señor ordena que se hagan las cosas en medio de sus iglesias. Terminamos leyendo unos pasajes que nos muestran que no solo era algo de Pablo, no solo era algo de Timoteo, sino que eso se debe seguir. O sea, esas pisadas se deben seguir. El hermano Andresito hoy leía estos pasajes. Vamos a leer Filipenses 3, verso 17. Ya vamos terminando. Filipenses 3, verso 17. Hermano, es que eso era en el tiempo de Pablo. Ya la iglesia no. ¿Cómo deberían servir los hermanos que sirven en medio de nosotros? Claro, ellos no se deben poner en el lugar de Pablo, ni creerse como Pablo.
Pero ¿saben qué dice la palabra? Que ellos deberían imitar a Pablo. Que no hay apóstoles, porque los apóstoles... Hermanos, ¿será que nosotros no necesitamos hermanos que vayan y prediquen? ¿Será que no necesitamos hermanos que evangelicen? Que reúnan a los hermanos, que se conviertan, que acompañen las iglesias. No les llamemos apóstoles, generalmente entre nosotros no se usan ese lenguaje, pero necesitamos obreros que trabajen. ¿Y cómo deberían conducirse esos obreros? Mira lo que dice Pablo ahí. Hermanos, 3:17. Sed imitadores de mí. ¿Qué es eso lo que está diciendo? Lo que leíamos al comienzo. Seguir las huellas del rebaño. Y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, mira lo que dice Pablo. Imítenme a mí y sigan ustedes el ejemplo de aquellos que se conducen de la manera en que nosotros nos hemos conducido. Eso es seguir las huellas del rebaño. Otro pasaje. Segunda de Timoteo 2, verso 2. Mira lo que dice Pablo. Esto es un trabajo, hermano, y esta es una manera, y este es un orden que debe continuar. Dice Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Mira esa palabra. Todo lo que Pablo oyó todo lo que Timoteo oyó de Pablo, no solo debía recibirlo, sino debía encargarlo. O sea, Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, te dejé en Éfeso para que enseñes que no enseñen para que corrijas, para que no enseñen otra doctrina. Timoteo debía hacer eso, pero no solo hacerlo, sino encargarle a otros hermanos eso. Por ejemplo, el hermano Timoteo o Juan le encargó a Policarpo que enseñara a los hermanos que no enseñaran otra doctrina diferente. Y después de Policarpo, Ireneo también tenía la función de no dejar que en la iglesia se enseñase otra doctrina diferente. Entonces, aunque ninguno de nosotros se debe creer el apóstol Pablo, sí deberíamos funcionar y trabajar de la manera que estos hombres lo hicieron, porque esa es la manera bíblica. No solo Timoteo, sino que Timoteo debía enseñar a otros y estos otros asimismo deberían enseñar a otros. Mira cómo lo dice. Esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos. ¿Pero para qué? Para enseñar también a otros. Entonces, la plomada de Dios. ¿Cuál es la plomada de Dios? El orden y la manera como los apóstoles llevaron a cabo la obra del Señor y ordenaron las iglesias, va a ser la manera en la cual nosotros deseamos que el Señor nos conduzca y nos lleve a establecer orden en los asuntos de la iglesia. Amén. Entonces, ¿el modelo cuál es? El modelo bíblico. Esto es como otra introducción complementando lo que habíamos visto la vez pasada. Todavía no entramos en el asunto, sino estamos viendo los principios que nos van a regir en lo que vamos a considerar. Por ejemplo, hermano, ¿pero por qué hacemos esto? La respuesta debería ser, porque así está escrito. Así está escrito. ¿Sí? Deberíamos conformarnos a lo que está escrito. Entonces seguimos. Bueno, yo pienso que ya de pronto las próximas veces ya vamos a comenzar ya a tratar los asuntos, si el Señor lo permite. Asuntos de orden y de gobierno en la iglesia de Dios. Pero hoy quería que viéramos un poco la plomada y lo que el Señor dio, que viéramos la plomada en Zorobabel para la manera que el Señor hizo que se edificara rectamente. Bueno, el Señor nos ayude, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Bueno, vamos a encomendarnos al Señor para que el Señor nos ayude en estas nuevas jornadas, en este nuevo estudio. Que el Señor nos permita llevarlo a cabo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Queremos que tú nos enseñes, queremos que tú nos corrijas. Queremos que tú nos dirijas, Señor, a lo que tú quieres, Señor. A veces somos como esa
mujer, Señor, comparada con una manada de cabras, Señor. Pero no queremos vivir así, Señor. No queremos andar como errantes, Señor. Llévanos a ser ese ejército imponente en orden, Señor. Llévanos a la normalidad, a lo que tú querías en un principio, Señor. A lo que tú hiciste, Señor. Concédenos y danos la gracia para entender el ministerio de tus apóstoles, Señor. Para entenderlos como peritos arquitectos, para entender el diseño y la manera como ellos trabajaron, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si hasta el día de hoy tal vez hemos errado, Señor. Si nos hemos equivocado, si hemos hecho las cosas a nuestro parecer, Señor, o al parecer de otros. Te pedimos que nos guíes, que nos enseñes, que nos corrijas, Señor, que nos reargulles, Señor, y que nos enseñes, que nos hagas perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Necesitamos la enseñanza y la instrucción de tu palabra para llegar a ser conformes al modelo bíblico, conforme a lo que tú quieres, Señor. Permite que el odre en nosotros sea nuevo, Señor, para que el vino, Señor, no se rompa, no rompa el odre, Señor, y se desperdicie, Señor, sino que podamos ser vasos que podamos contener la revelación de tu palabra, Señor, y obedecerla, Señor, ser oidores, pero no olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Padre. Nos encomendamos en el nombre de tu Hijo y ponemos tu palabra en tus manos, Señor, para que tú la uses y la lleves a muchas partes, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Ao leão de Judá.